Lectura del capítulo 41 por Michel Moner. Con este capítulo se van precipitando los acontecimientos a lo largo de una tensa cadena de peripecias, a cual más patética y sobresaltada, conforme se va confirmando el protagonismo de la hermosa, discreta y ambigua Zoraida, cuyas motivaciones, amor, religión, no son nada fáciles de desentrañar. La joven aparece por primera vez en el jardín de su padre, donde el capitán consigue entrevistarse con ella en presencia de Agim Morato, convertido, a pesar suyo, en auténtico alcahuete de su propia hija, y hasta hablarle a solas, lo que da lugar a una bellísima escena en la que Zoraida finge desmayarse en los brazos de su amante para quitarle sospechas a su padre, con lo que el personaje se convierte en un fascinante complejo de seducción y de doblez, así como de ingenuidad y discreción. De hecho, la escena del jardín se parece a una versión idílica de lo que pudiera ser un rapto consentido y en todo caso a una especie de ensayo, en género menor, de lo que habría de ser el rapto nocturno en su versión trágica y violenta. La escena se repite, en efecto, a continuación, en la noche alborotada de la evasión, donde el padre ya no favorece los planes de los amantes, ni el desmayo de Zoraida es fingido, sino todo lo contrario. El día se ha convertido en noche, el padre alcahuete en padre cerbero, y el falso desmayo de la comedieta del jardín en verdadero desvanecimiento de la tragedia. El rapto del padre le da un cariz patético a la huida de los cristianos, a la par que ennegrece en cierta manera al personaje de Zoraida, quien queda así confirmada en su doble papel de Virgen Redentora, conforme al modelo de la Virgen de Loreto y otras leyendas marianas, pero también de hija traidora y renegada, conforme al modelo de la Cava Rumía, la mala mujer cristiana, por quien se perdió España. Y de hecho Zoraida parece sintetizar el papel corruptor de la Cava, Eva, y el papel redentor de María, la nueva Eva, cual si fuera algo así como la cara y cruz del conflicto entre las dos culturas. Solo que Zoraida, al invertir los signos maléficos de la Cava y al transformar la pérdida en rescate, ofrece una forma de desquite a los cristianos, con la restauración de su libertad perdida. Ahora bien, cuando las leyendas marianas relativas a rescates milagrosos ponderaban la facilidad con la que los cautivos recobraban su libertad, hasta encontrarse algunos de ellos, sin saber cómo ni por qué, trasladados de las mazmorras de Argel a los mismos montes de Toledo, el cuento del capitán insiste, por el contrario, en las dificultades de la huida y en los escollos que es preciso sortear para llegar a buen puerto, nada menos que una tormenta, el asalto de unos corsarios franceses, con el subsecuente naufragio y la pérdida de todas las joyas y riquezas de Zoraida. Se trataría, por supuesto, de reminiscencias de relatos odiseicos o de algún cuento popular, La hija del diablo, que servirían en todo caso para mantener la expectativa del lector. Pero estas peripecias tampoco dejarían de llamar la atención sobre las dificultades de semejantes empresas de evasión o de rescate, como para recordar que los cautivos tampoco se habían de rescatar como por milagro, sino por muchos esfuerzos, eso sí, y mucho dinero de por medio, que es lo que importaba en tales negocios. Bien es verdad que el papel redentor de Zoraida, cuyo ímpetu y arrojo en la elección de su destino y de su nueva identidad resultan poco menos que quijotescos, no agota todas las potencialidades del personaje. De hecho, Zoraida no es más que una estrella, por supuesto de las más brillantes y enigmáticas, en aquella constelación de figuras femeninas que se nos presenta entre todos los episodios y novelas de la primera parte. Cuanto más que las peripecias de su trayectoria vital, ausencia de madre, abandono del padre para seguir al amante, robo y pérdida de las joyas, anticipan a todas luces la desastrosa fuga de la imprudente Leandra, cuya historia se nos cuenta más adelante, primera parte, capítulo 51. Así es como se cierra el cuento y se llega a un primer desenlace,
con un primer encuentro y reconocimiento en las playas de Vélez de Málaga, pero es preciso esperar al capítulo siguiente para que se verifique la verdadera anagnórisis y queden definitivamente atados todos los cabos, como si fuera necesario volver progresivamente, después de tantas andanzas y aventuras exóticas, a la realidad de la tierra patria.